Sean bienvenidos a una nueva exploración donde vamos a estar explorando una mansión abandonada que tiene una historia bastante interesante. Les voy a compartir un dato. Estamos a punto de llegar a un bosque. Está hasta allá. Los compañeros ya se adelantaron. Esta historia comienza en 1820. Así es. Fue construida una mansión alejada de toda la población, construida en un bosque bastante denso. Allá por los años de 1820, aquí el acceso era bastante complicado. No estaba esta calle pavimentada. Se pone un poco más misterioso porque esta mansión estaba completamente alejado de los pueblos. Todo, sí. El pueblo más cercano en carro o en caballo estaba, en carro estaba a 5 horas, el pueblo más cercano. Fue habitado por la familia durante ese tiempo, son 144 años. Y luego ellos lo dejaron y se convirtió en un orfanato. Orfanato de niñas. Siempre, ¿verdad? Lo curioso, alejado de toda civilización. Y repentinamente fue cerrado, ¿verdad? Fue cerrado. Más adelante le vamos a ir contando la historia que nos intriga de este lugar. Así que vamos. Así que vamos a seguir. Que esta exploración es una de las mejores. Saber que un día este lugar sirvió de albergue para niñas huérfanas y fue cerrado repentinamente. Es de una historia bastante trágica lo que pasaba aquí, ¿verdad? Entonces hay personas que han tratado de ocultar estos secretos. El camino ha estado un poco largo y les quiero mostrar estos árboles. Vean la inmensidad de estos árboles. Una hermosura de árboles, mi gente. Veanla. Voy a acercar un poco. Bueno, este es el camino que tenemos que seguir para ver si encontramos esa mansión abandonada. Pero antes de seguir avanzando, quería hacer estas tomas para mostrarle acá estos árboles. Vean. Y como pueden ver acá, a todo nuestro alrededor, no hay nada más que bosque y zonas que parecen bastante solitarias. Pero lo bueno que ya estamos por llegar a esa mansión abandonada, en la que su historia es bastante intrigante porque ha pasado por muchas etapas a lo largo del tiempo. Se dice que fue una mansión en el año 1820, fue construida por el duque Dunmore. Entonces luego pasó a manos de una familia, en la cual esa familia, se dice el dato, que vivió aproximadamente como 144 años. Luego de eso pasó a ser un orfanato de niñas. Es lo que lo hace más interesante. Hemos tomado un atajo, nos hemos metido al bosque, al centro del bosque. ¿Qué pasó? Ahí está. ¡Ey! Hoy sí, lo encontramos. Vamos. Por fin. Es lo que más estábamos buscando. Ahí está. Por fin acá hay Uh. donde se encuentra esa mansión. Vamos. Lo hemos encontrado, mi gente. Se ve bastante grande, así que atentos. Bueno, por fin hemos llegado. Ahorita quizás no lo logran ver, pero por eso nos vamos a acercar para que logren ver cómo es de grande esta mansión abandonada de la que tanto le hemos estado hablando. Así que vamos. Como les dije, hemos llegado. Acerquémonos un poco más. Se ve bastante grande desde fuera. Miren, es esto de lo que tanto les habíamos estado hablando. Recuerden que a lo largo del tiempo, esta mansión ha pasado siendo una casa de una familia del duque Dunmore, y luego ha pasado en el año 1964 ha pasado a ser un orfanato de niñas, que es la historia que nos llama mucho la atención, porque de esa historia
solo sabemos que era un orfanato de niñas y no sabemos nada más. En internet ya buscamos y no aparece ninguna información de este lugar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es explorar y ver si encontramos algún tipo de argumento que nos pueda ayudar a fortalecer más la historia, o si encontramos algún secreto que haya estado oculto, y hoy lo vamos a descubrir junto con todos ustedes. Así que acompáñenos a esta exploración y espero que la disfruten, así que vamos. Y bueno, exploradores, se llegó la hora, vamos a ingresar. Al parecer esto parece que era la entrada principal, si no me equivoco era la entrada principal. Entonces así es como se veía. Me imagino que en aquel tiempo, cuando todo estaba a su espléndida belleza, esto era brillante. Así que vean, esto parece como la entrada principal. Y veamos aquí, vamos a entrar aquí de este lado. Vean, aquí ya vamos viendo ya los túneles. Este es como un tunelito hacia la entrada. Vamos a seguir de este lado, después vamos a avanzar ahí hacia otra área. Vean, como podemos ver, la naturaleza está tomando como poder, ¿verdad?, de estos lugares, ya que nadie más ha reclamado estos lugares, ¿verdad?, para reestructurarlos. Ya esto ha quedado en total abandono, pero la naturaleza dice: aquí estoy yo. Entonces eso es lo que tenemos. Cuidado, ¿qué fue eso? Va, miren, acá parece que estas eran las ventanas, como ven las demás de ahí arriba. Entonces aquí había como máximo 3 niveles, si ustedes pueden observar, porque está bastante alto y tiene 4 ventanas, 1, 2, 3, que significa que habían 3 niveles. Vamos a avanzar acá en este otro lado. Vean, está bastante grande este lugar y nos llama la atención la historia que ya les contamos, que esto perteneció al conde Durmo. Lo que nos llamó la atención fue cuando la familia estuvo viviendo acá aproximadamente 144 años, porque luego en el año 1964 este lugar pasó a ser un orfanato de niñas, que es la razón por la cual estamos aquí, para tratar de descubrir qué es lo que pasó, porque la historia que nos han contado y hemos escuchado quizás no es la verdadera. Pueden ver acá, la cámara puede enfocar, aquí tenemos un pasillo hacia allá y aquí vemos muchos pasadizos. Seguimos con esta exploración y vean cómo era la parte de arriba. Ya el techo ya realmente ya no está y simplemente tenemos ya solo la estructura, que serían las bases, las paredes, que aún siguen de pie. Algunas siguen intactas y algunas están a punto de derrumbarse. Vean, de esto es lo que estábamos hablando. Miren la estructura y el diseño que tiene acá este pasillo. Los ventanales que se pueden observar ahí, de esa parte de arriba. Ahí arriba está como una terraza y aquí están las ventanas. Pero vean lo impresionante, cómo eran estas estructuras en aquel tiempo, cómo las construían, ¿verdad? Miren estas paredes. Y sí, parece que esto realmente fue diseñado en los últimos años de 1964, porque sí, realmente esto parece un orfanato. Y seguimos y encontramos esta habitación. Bueno, habitación parece, pero no es habitación, así que vamos a entrar para ver de qué se trata. Vengan, esta parte de aquí está bastante oscura. Vean lo que tenemos acá todavía, hay restos, hay escombros de las cosas que utilizaban aquí en este lugar. Vean, acá tenemos estas paredes que están bastante estables. Entonces creo que esto era como una cocina, creo. Que tenemos los escombros acá, pero esto más parece un laberinto. Así que vengan acá, vamos a ver qué más encontramos. Y, hey, ven a ver aquí. Vení. Vaya, miren, esto yo creo, a simple vista, creo que era una cocina o un tipo de horno, ¿verdad? Porque, vean acá, si la cámara puede enfocar, tiene como, quizás acá metían para hacer el pan, me imagino, en aquel tiempo, porque según la historia, en el tiempo antiguo se manejaba mucho el pan y eso era como la comida principal, ¿verdad? Y vean, estos creo que eran hornos. Vean acá, aquí hay uno más grande
Y creo que sí, ¿verdad? Esto era como la cocina. Vean acá, como pueden ver, creo que son los restos de la cocina, ¿verdad? Así que vamos a seguir explorando más allá, porque eso está bastante grande y queremos hacer la exploración completa. Así que vamos. ¿Qué pasó, compañeros? Quiero dar una opinión para este video. Quiero dar una opinión, eso muy personal. En 1820 fue construido como una mansión, luego en 1964 es un orfanato para niñas, pero hemos hecho el cálculo con Elliot y en esta parte de acá hay como 10 habitaciones, luego 10 habitaciones enfrente, 10 habitaciones en esta parte de acá y las otras 10 habitaciones allá. ¿Qué quiere decir? Acá en cada habitación podrían albergar hasta 4 señoritas y son 4 o 5 niveles. Estamos hablando que aquí hubo muchas, pero muchas señoritas que vinieron a parar a este centro, ¿verdad? Y en las secciones que también hemos explorado, como que parecen pequeñas tumbas, o posiblemente serían como lugares para guardar la fruta, la verdura o algún grano para poder alimentar a toda la población. Entonces, también otra historia muy interesante es que en este lugar dicen que han encontrado como pertenencias de niños, como ganchitos que se ponían en su cabello, moneditas o joyas que ellas se ponían. Quizás sus padres en algún momento se lo dieron y lo han encontrado en las grietas de la edificación. Pero hay un problema, que en la mayoría de las secciones de arriba es imposible entrar porque las gradas o las escaleras están completamente destruidas. Muy extraño. Esta exploración cada momento se vuelve más misteriosa, ¿verdad? Nos va a dejar más preguntas que respuestas este lugar. ¿Y eso de ahí qué es? Ya no lo he explorado. No, ese no. Vamos a ver qué es este. Ey, ¿y esto qué es? Mira. Huela. Parecen como... Miniaturas. pero tienen números, mira. Bastante extraño, mira. Tienen números. Acá, como pueden ver, eran... Es como un laberinto aquí, Esto es como un laberinto. Como tumbas pequeñas, creo yo. ¿Para qué crees que lo ocupaban en aquel tiempo acá, según la historia? Ya, aquí sobre esto que usamos acá, no hay, pero yo he visto esto que aquí ponen a los vasos de la gente que cremaban. Ah. O... Cuidado, cuidado. ¿Qué fue eso? Ey, no, hombre, ey. Me asustaron. Ey, nos asustaron, ey. Nada, loco. Bastante extraño. O podría ser también, un lugar donde guardaban los vegetales. Ah, como estantes. Como estantes. Pero están enumerados. Correcto. Y la estructura que tienen, como tipo laberinto. Aquí también, en la parte de en medio, también tenemos otros espacios más. Vean. Acá. Esta es la parte del medio. Y allí acabamos de dar la vuelta. Acá, en el camino este. Y salimos acá a este otro lado. Bueno, miren, andamos buscando un acceso para poder ingresar a ese nivel, que sería el segundo nivel, pero acá no se puede porque hasta acá llega y no hay ningún otro acceso. Vamos a bajar estas gradas para ver si encontramos algo otra para ingresar al nivel que tenemos ahí arriba, que es el que queremos ir para explorarlo. Así es que vamos a seguir, como les dije, estamos intentando acceder al segundo nivel, que es allá arriba. Por aquí hay unas gradas, vamos a intentar pasar acá, por este lado, a ver si logro cruzar. Pero antes quería mostrarle acá, miren, esos huecos que están allí, ¿verdad? Todas esas eran las habitaciones, ¿verdad? Yo aproximadamente he contado más de 40 habitaciones en el primer nivel. Se dice que aquí habitaban las niñas que tenían aquí en este orfanato. Solo en el primer nivel hemos contado aproximadamente 40 habitaciones. Vamos a intentar subir acá para chequear en el segundo nivel cuántas habitaciones más podemos contar aproximadamente. Vean, acá se terminan las gradas,
pero vamos a intentar cruzar hacia el otro lado. Bueno, como se nos terminaron las gradas acá, vamos a tener que hacer un movimiento táctico, así que vamos a ver. Tengo aquí donde agarrarme. Listo, vamos. Y como les dije, estamos en el segundo nivel. Vamos a ver qué tenemos por acá. Acá hay habitaciones, pero ya están vacías, entonces no hay mucho que ver acá en estas habitaciones, porque como pueden ver acá solamente tenemos pequeños arbustos, que es lo que ha quedado, ¿verdad? Y aquí, como pueden ver, en este pasillo es donde pasamos anteriormente, ¿verdad? Que ahí les mostramos abajo ese subterráneo donde estaba esa estilo como cocina. Entonces aquí pueden ver todo esto, aquí pueden ver todo esto, ¿verdad? Allá al otro lado donde pasé anteriormente. Seguimos en el orfanato de las niñas, ¿va? Sí. Abandonado. Mira, ve, este de abajo tiene el túnel, que cruza para hacia el lado donde estamos nosotros, mira. Allá bien se nota que va como para acá, ve. Sí, es cierto. Nos metemos a ver qué hay. Pero aquí, ¿sabes qué necesitamos aquí? Olvidamos el lazo. El lazo no lo trajimos, El ¿va? lazo. Se nos olvidó. Mira, solo se amarraba aquí y te ibas por abajo, ¿cierto? Así es. Y ahí no se puede bajar. Aquí sí, mira, ve. Allá está un calabozo, mira. Parece un calabozo. Vamos a ver. Creemos que este es un calabozo, fíjate. Aunque puede ser también una fosa séptica. Ah, mira. Mira, está bien profunda, la verdad. Ajá, este parece un calabozo. A ver qué tenían ahí. O parece también una fosa. Una fosa séptica, vamos. Bueno, vamos a seguir explorando la parte interna, ¿verdad? Ahorita andamos aquí en las orillas para ver qué más encontrábamos. Pero nada más fue ese calabozo que estaba ahí. Y esta parte de aquí, ¿para qué crees que lo hacían? Para... Me imagino que estos son pasadillos secretos, va. Secretos, Para va. conectar- esto conecta prácticamente todo el castillo. O toda la mansión, va. Me parece castillo también. Serían pasadillos secretos, va. Sí. Voy a Todos tratar de estos bajar de ahí aquí. abajo, a ver. ¿Vas a bajar? Voy a ver. Dale, pues. No desprende esto, no. No, no creo. Tal vez aguanta. Va. Ey, no, hombre. Espérate, quiero- Sí, que le haga esos movimientos voy a ver tácticos. ¿Qué es aquí? Uy. Bueno, este aquí topa. Hasta ahí llega ese. Llega. Dale, Dale pues. ahí, me voy a ir aquí. Dale, para ver dónde nos lleva ahí todo ese camino. Espérate, aquí hay algo bien interesante, fíjate. ¿Y eso? Espérate. Toma la cámara. Este es un túnel. Ah, Sí. ahí. Documentalo ahí. Este es un túnel, vean. Ahí va para adentro. Y se ve que sí es bien profundo. Algo escondido. Algo ahí, escondieron aquí, fíjate. Voy a ir a ver aquí. Prácticamente esto era lo que conectaba todo el castillo aquí. A ver qué me Ahí está encuentro más aquí. oscuro. Sí, aquí está oscuro. Híjole, aquí no voy a poder pasar. Ah, pues regresate. Busquemos otro acceso. Voy a regresarme aquí mismo. Voy a ver aquí si puedo salir. Ahí está muy delgado el acceso para salir. Bueno, Se puede, va. se puede. Solo chequear. Dale, pues. Táctico. Mira, ve. Táctico. Eso. No, ya tenés la experiencia ya. Definitivamente. Bueno, Experiencia. vamos a seguir explorando entonces. A ver qué más encontramos. Bueno, este lugar más parece un laberinto, como la película. ¿Cómo se llama? El corredor. Vaya, vean, quiero mostrarle un dato interesante que tenemos aquí. Así como les dijimos, para que vean que sí es una historia real. Ahí dice, mire, 1822. Entonces, desde ese tiempo, este lugar fue construido y hoy en día sigue de pie. Algunas partes ya está a punto de derrumbarse, pero la mayor parte aún sigue de pie y en un buen estado, como lo hemos estado viendo. Un dato interesante, vemos que este duque tenía su propio escudo, era bastante poderoso, ¿verdad? Bastante poderoso en la época. Me llama la atención
¿cómo se llama? Los subterráneos, los túneles que conectan prácticamente cada habitación de esta mansión, porque realmente no sabemos qué cosas habían allí, ¿verdad? Si vos te das cuenta, todos los cuartos estaban conectados por pasadizos como secretos, lo que vos decís, para escapes. ¿Por qué? Porque en esa época, allá por los años 1820, todavía habían pleitos entre reyes, duques, condes. Entonces, al estar acechado por varios enemigos, estas personas tenían catacumbas, tenían subterráneos. Entonces, nos llama la atención toda esta arquitectura que en su momento, bueno, hasta hoy, en 2025 que estamos grabando, llama mucho la atención, llama demasiado la atención, porque a pesar que son más de 200 años de antigüedad, todavía permanece de pie. Esperamos que este contenido les haya gustado. No recuerden de suscribirse, comentar y activar la campanita, ¿verdad? Exactamente. Y mandárselo a todos sus amigos, ¿verdad? Así es. Así que recuerden seguirnos en YouTube, recuerden, estamos en Facebook, en Instagram y ahora en TikTok, ¿va? En TikTok también. Ahí está. estamos.